Iglesia Bautista Sinaí. Gracias, gracias. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando se metan a la página, hermanos, denle like, por favor, y compártala siempre. Igualmente que lo que estamos sacando, los videos. Hermanos, gracias a Dios ya subieron por aquí los muchachos el video de nuestra hermana Damaris. ¿Cuántos lo vieron ya? Creo que ya ahí en nuestra página de YouTube, ahí lo subieron los muchachos. Y hermanos, levanten la mano a los que ya lo vieron. Bueno, por fe, pues yo creo que son todos, ¿verdad? A ver, vuelvan a levantar. No, hombre, queremos tener un ministerio, no sé si está aquí. Ándale, ahora sí, gracias. Un ministerio que tiene que ver con esta situación de las comunicaciones, hermanos, y nuestro anhelo y nuestro deseo, hermanos, es de que ustedes puedan aprender a compartir todo esto, y eso es un ministerio. De hecho, pronto les vamos a dar las bases, pero es importante que usted tenga un teléfono. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono, mis amados hermanos? Muy bien. Todos tengan un teléfono y que tengan la capacidad en su dedo, ya sea pulgar, de ponerle ahí like y luego compartir. Entonces, esos son los requisitos, hermanos. Y luego les vamos a decir en qué consiste justamente ese ministerio, porque es algo que tiene que ver con compartir. Entonces, entre tanto, vean el video, hermanos, y compártanlo para que sigamos difundiendo, hermanos, el mensaje del Evangelio. Gracias a Dios, hermanos, por ese tiempo de el inicio del 50 aniversario, y seguimos hoy. La aprobación del Padre, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero antes de empezar, hermanos, le voy a pedir a todos los niños que por favor se pongan en pie, y vamos a dar oportunidad a que salgan con sus maestros y decirles que el día de ayer tuvimos nuestro taller de pedagogía, hermanos, y fue algo muy hermoso, muy instructivo, muy desafiante. Así es de que los maestros tenemos ahí una gran tarea. Nuestra hermana Susi nos dio un excelente taller. Muy bien. Y seguimos animándoles para que aquellos que el Señor ha puesto en su mente, en su corazón, el don de la enseñanza, hermanos, se pongan en contacto ya sea con su servidor o con la maestra Betty, con nuestra hermana Betty, porque necesitamos más maestros. Levanta la mano, Betty. Ahí está nuestra hermana Betty. Necesitamos más maestros, hermanos. Así es de que maestras, si alguien está con esa inquietud, puede ponerse en contacto con nuestra hermana. Muy bien. La aprobación del Padre, mis amados hermanos. Marcos 1 del 9 al 15. Marcos 1 del 9 al 15. Les voy a pedir que se pongan de pie ahí en sus lugares y vamos a hacer juntos, mis amados, esta lectura. La tenemos aquí en pantalla. Dice de la siguiente manera. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque permites que como iglesia, Señor,
tengamos la experiencia en comunidad, Señor, de adorarte y alabarte. Y como decían las letras de los cantos, estamos conscientes de que tú nos rodeas, de que tus promesas nunca fallan, de que tú eres fiel y que estás, Señor, con nosotros y en nosotros. En esta hora, Señor, rogamos que justamente tu Espíritu Santo obre en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y que guíe, Señor, mis labios para que proclamemos, Señor, tu verdad, lo que tu iglesia requiere en esta hora. Abre pues los ojos, Señor, para que contemplemos las maravillas de tu ley en cada uno de los que estamos aquí. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Hermanos, estamos en la serie de Marcos, del Evangelio de Marcos. Estamos en esta serie del Evangelio de Marcos y quiero decirles de que esta serie, hermanos, es algo bien hermoso porque vamos a poder contemplar todo lo que es el Evangelio y nos vamos a ir, hermanos, escenas tras escenas, capítulos tras capítulos, de tal forma que la enseñanza, la palabra que Dios tiene para nosotros en este Evangelio, hermanos, la podamos hacer nuestra. Y lo que hoy vamos a ver es un segmento, hermanos, que Marcos habla y que la idea es justamente lo que dice el título de este sermón, es la aprobación del Padre, la aprobación del Padre. Y lo vamos a ver, hermanos, en 4 segmentos. Y esos 4 segmentos es lo siguiente. Vamos a ver la empatía, la aprobación, la obediencia y la predicación. Y esos 4 segmentos, hermanos, nos van a ayudar para que finalmente podamos comprender más acerca de la aprobación justamente del Padre para con el Hijo. Y lo primero, hermanos, es de que vamos a ver una palabra muy especial, la empatía. Y en ese aspecto, hermanos, estaremos meditando en el verso número 9. El verso número 9 que lo acabamos de leer dice de la siguiente manera: sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y ahorita diríamos por qué la empatía, pero vamos a ver esos 3 aspectos que están anotados, hermanos. Que el Señor se puso en nuestros zapatos, que modeló la obediencia y que afirmó el ministerio del profeta. Y eso es justo ser empático. Ser empático, hermanos, en otras palabras, es de que nos metemos en los zapatos del otro, de que nos ponemos en su lugar, que de alguna manera nosotros estamos comprometidos, hermanos, con la causa de alguien más, porque tenemos cierta afinidad. Y eso fue justamente lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermanos, fue empático, hermanos. Dice al principio de este versículo que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. El Señor Jesús se crió ahí en ese lugar, hermanos, y duró, algunos comentaristas hacen las cuentas y dicen que cerca de 30 años. Y en esos 30 años que estuvo, hermanos, fue seguramente una preparación, hermanos, fue un tiempo en que el Señor, como dice en otro de los evangelios, Él crecía en la gracia y en la gracia para con Dios, para con los hombres, hermanos, y el Señor seguía desarrollando, dice, y en un evento que uno de los evangelios dice que Él se mantenía sujeto a sus padres. Y eso fue alrededor de los 12 años. No sé si recuerdan ese evento cuando el Señor Jesús van a Jerusalén y Él se queda después de que ellos se vienen de la fiesta, hermanos. Él se queda ahí platicando y enseñándoles a los maestros de la ley. Y hermanos, ese tiempo que el Señor Jesús estuvo ahí en Nazaret, bueno, fue un tiempo en que no hubo un ministerio público, pero aquí justamente se inicia, hermanos, el ministerio público del Señor Jesús.
Así es de que él, hermanos, llega y lo inicia mostrando empatía. ¿Por qué? Porque él va con Juan el Bautista y se bautiza, hermanos. Y como lo vimos la vez pasada, dice, y los otros evangelios, hermanos, Juan no lo quería bautizar porque dice, pues ¿cómo te voy a bautizar? Tú eres el que me debes de bautizar. Y quizás nosotros a lo mejor no nos cabe en la cabeza esa situación, pero lo que significaba era lo siguiente: el bautizarse, hermanos, implicaba que la persona estaba respondiendo a la predicación que Juan el Bautista estaba haciendo. Y no sé si recuerdan el sermón pasado, que cómo les decía Juan el Bautista a las personas a las cuales le predicaban: arrepiéntanse. Y luego, ¿qué más les decía, hermanos? Generación de víboras. O sea, Juan iba con todo. Juan iba y directo como luego decimos, a la yugular, iba y diciendo, ¿saben qué? Ustedes son pecadores. Hermanos, hay algunas maneras de evangelizar, y una de las maneras de evangelizar es justamente hacerlo de una manera pues prácticamente confrontacional, en la que se le muestra a la persona pues que necesita ser salva. Y yo creo que si una persona está enferma, les voy a poner el caso, hermano, de las personas que tienen hipertensión arterial. Y hermanos, los que son hipertensos muchas veces no saben que son hipertensos, y los que son hipertensos, hermanos, tienen riesgos muy graves de infartos, de eventos vasculares cerebrales y de problemas renales, y se pueden llegar a morir, hermanos, y se mueren en la ignorancia de que tenían ese problema. Le llaman la muerte o la enfermedad silenciosa porque no se da cuenta la gente, hasta que alguien llega y lo revisa, y cuando lo revisa, hermanos, entonces les da a conocer la gravedad que ellos tienen. Espiritualmente pasa lo mismo. Nosotros hemos de dar a conocer la gravedad en la que se encuentran las personas, hermanos. Cuando nosotros justamente les mencionamos que hay necesidad de Dios, y hay necesidad de Dios porque se está muerto, como dice su palabra, en los delitos y pecados, eso significa de que necesitamos un remedio. Y ese remedio, hermanos, es Cristo Jesús. ¿Por qué lo decimos vez tras vez? Hermanos, lo decimos vez tras vez porque todavía, hermanos, aún aquí mismo, hermanos, hay algunos que no han entendido a cabalidad, hermanos, que se están muriendo en sus pecados. ¿Sí están escuchando esto? Se están muriendo en sus pecados porque no se han arrepentido, no han procedido delante del Señor en arrepentimiento. Y por eso lo mencionamos, hermanos, porque es necesario que se conozca. El Señor Jesús, hermanos, entonces Él va con Juan el Bautista y le dice que lo bautice porque es necesario obedecer, hermanos, ¿sí? Entonces Él está en empatía, aunque Él no era pecador, hermanos, Él se sujeta a Juan el Bautista y se bautiza. ¿Por qué era controversial? ¿Por qué en aquel entonces sacaba ronchas, hermanos? Porque el pueblo judío estaba pensando que por ser hijos de Abraham, en cuanto a la situación de la descendencia de la carne, ya eran del pueblo de Dios. O sea, ya pasaban, iban, y sin tocar baranda, como luego mencionamos en el pueblo mexicano, ya pasaban e iban justamente al seno de Abraham. Estaban ya con el Señor. Hermanos, pero Juan el Bautista les hace saber que no todos son hijos de Abraham por esas circunstancias, sino que se es hijo de Abraham, hermanos, a través de la fe. Después en el Evangelio se aclara esta situación. Y el Señor Jesús, hermanos, entonces está dispuesto y va y se bautiza, aunque Él no había cometido pecado. Ahora, el bautismo lo que está simbolizando, hermanos, es la muerte y es la resurrección. Y el Señor Jesús está consciente de que lo que hizo en el Jordán por Juan el Bautista era una figura del bautismo que él iba a padecer al estar en la cruz del Calvario. Hay un pasaje justamente ahí en Lucas 12:50, hermanos, donde viene esa palabra, Lucas 12:50. Si me la pasan, muchachos, por favor. Dice así:
de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Dice el Señor Jesús. ¿A cuál bautismo tenía que ser bautizado? ¿Cuál es ese bautismo? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Se estaba refiriendo, hermanos, justamente a su muerte. Se estaba refiriendo a que tenía que ir a la cruz del Calvario. Hermanos, y eso era la parte, hermanos, en la que Él estaba justamente en esa identificación, hermanos, con nosotros, humanidad, que somos pecadores. Ahora, hermanos, hay un principio aquí que su servidor quiere resaltar. Identificarse con otros, hermanos, es el camino a la compasión. El Señor Jesús se identificó con nosotros como humanidad, por eso el Verbo se hizo carne. Por eso Él vino y estuvo entre nosotros para enseñarnos, hermanos, el camino al Padre, porque se identificó con nosotros. Entonces, ¿por qué lo hizo, hermanos? Porque tuvo compasión, porque nos vio como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Así es justamente. Cuando nosotros hacemos lo propio, cuando nosotros hacemos lo mismo, hermanos, ese es el principio. Cuando nos identificamos con la necesidad de la gente, ese es justamente el camino a la compasión, hermanos. Ese es el primer paso. Al identificarnos van a hacer esa compasión. El Señor Jesús, hermanos, entonces nos la modeló. Y cuando el Señor Jesús hizo eso, aparte, hermanos, de que Él estaba modelando la obediencia, la estaba llevando a cabo. Aparte de eso, todavía Él afirmó, hermanos, el ministerio del profeta, porque le dio validez. Le dio validez. En otras palabras, Él estaba mencionando que lo que Juan el Bautista estaba haciendo era verdadero, era real. Que Él era, como dijimos la semana pasada, aquel que iba a venir previamente, que iba a preparar el camino del Señor. Así que en esta hora, yo espero que aquellos que aún están todavía pensando en la situación de que si tienen o no una relación con Cristo, el día de hoy puedan llegar a entender que el Señor Jesús ocupó tu lugar. Ocupó tu lugar. Y ocupó tu lugar porque Él tiene compasión. Tiene compasión de nosotros. Porque sabe que siendo pecadores estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso Él hace lo necesario para que nosotros nuevamente podamos tener esa conexión con Dios. Podamos volvernos al Padre. Lo segundo es la aprobación. Así es de que lo primero vimos ya la empatía, lo segundo que su servidor quiere compartir es la aprobación. Y esta parte me encanta, hermanos. Me encanta, hermanos, porque el pasaje dice: inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hermanos, en este pasaje, hermanos, de la aprobación se manifiesta la Trinidad. Se manifiesta el Padre, se manifiesta el Espíritu Santo, y obviamente que el Hijo es el que está ahí como protagonista. Hermanos, y hay que resaltar algunas partes de ese verso. Una de ellas, hermanos, es de que dice ahí inmediatamente. Esa palabra inmediatamente, hermanos, hace que nosotros podamos ver los diferentes escenarios cambiantes que nos va mostrando Marcos. Marcos está aquí de que va con Juan el Bautista hasta el Jordán y luego dice ya se está bautizando, inmediatamente cambia de escenario, pero nos está mostrando de alguna forma, hermanos, que las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas ya. Hay que hacerlas ya. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa, hermanos. Y ciertamente, hermanos, el Señor pues viene, claro que sí viene. Y si no viene, hermanos, en nuestro momento histórico, nosotros vamos. Así es de que hay que hacer lo que hay que hacer. Voy a abrir un paréntesis. En la mañana, terminando el culto, hermanos, vimos un anuncio muy espectacular aquí. Y ya ven que luego hacen así
que enseñan un test y luego donde salen aquí si positivo o negativo, en la mañana lo hicieron aquí atrás, hermanos. Sí, y ya nos dice una pareja de matrimonio sin experiencia, ya van a ser con experiencia, y nos dicen a mi esposa y a mí, queremos tomarnos una foto con ustedes. Y luego pues yo dije, pues no, pues ya nos hemos tomado muchas, no es año nuevo. Dije, pero bueno, nos tomamos la foto, hermanos. Sí, pusieron allá, pues estaban mi esposa y yo en medio y ellos en los lados. Y luego dice, volteen allá, y pues nos estaban grabando, ¿verdad? Y lo dicen, estamos embarazados. ¡Wow, hermanos! ¿Sí? Hermanos, eso trajo, nosotros hicimos un grito más espectacular que lo que estoy haciendo ahorita, y mi esposa todavía más, ya ven que ella sí tiene la voz más fuerte, hermanos, y nos dio mucha alegría, Abrí el paréntesis, ¿saben por qué? Porque el tiempo, ¿qué les dije? Pasa, el tiempo está pasando, y los muchachos oyeron la voz del Señor de que hay que multiplicarnos y fructificar y llenar la tierra para los matrimonios jóvenes que están aquí. Entonces hay que ser obedientes a la palabra, y ellos están obedeciendo, hermanos. Entonces, qué bueno, gracias a Dios por ello. Hermanos, estaba pasando pues, hermanos, ese momento histórico, hermanos, ahí con Juan, y el Señor Jesús va, y luego viene esa palabra inmediatamente. Hermanos, y suceden varias cosas, hermanos. Dice ahí, al salir del agua vio que los cielos se abrían. Y esa palabra, hermanos, que los cielos se abrían, la palabra abrían en el griego también puede ser partiéndose o rasgándose. Eso es lo que significa esa palabra. Mis hermanos, imaginemos por un momento, ¿verdad? Esa escena cuando está ahí Juan el Bautista, cuando el Señor Jesús es bautizado, y dice ahí que al salir del agua, entre paréntesis también, eso implica que el bautismo, hermanos, es por inmersión, es decir, estaba completamente adentro y entonces sale al salir del agua. Hermanos, imaginemos en este instante que el cielo, hermanos, se abre. Hermanos, si nos vamos hasta el tercer cielo, ¿sí estamos? Los judíos tenían su concepción del primero, el segundo y el tercer cielo. Se abren los cielos, hermanos, ¿sí? Y entonces hay algo precioso. Justamente al abrirse los cielos, dice ahí, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y cuando dice eso, hermanos, estaba hablando acerca del cumplimiento también de lo que la palabra de Dios dice. En Isaías 64:1, Isaías 64:1 dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Hermanos, y esa palabra profética en Isaías estaba teniendo cumplimiento justamente en el bautismo del Señor Jesús por Juan el Bautista. Hermanos, eso estaba sucediendo, algo bien precioso. Ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Hermanos, y descendió el Espíritu Santo y se posó sobre el Señor Jesús. Y justo en este pasaje se nos muestra, hermanos, a Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, por si alguien batallaba en esa concepción de la Trinidad, hermanos, aquí está ejemplificada. El testimonio del Espíritu Santo, hermanos, es la acreditación, es la unción, hermanos, para el ministerio del Señor Jesús. Hermanos, el poder del Espíritu Santo es indispensable. Es indispensable, hermanos, porque una persona puede ser muy capaz, puede ser muy dotada, puede ser muy buena en algún oficio, en alguna destreza, puede estar muy estudiado, lo que ustedes quieran, gusten, manden, pero si carece de la unción del Espíritu Santo, hermanos, su servicio, hermanos, va a ser inútil, hermanos, va a ser ineficaz en cuanto al reino de Dios se refiere. ¿Por qué, hermanos?
porque no está respaldado por el Espíritu Santo. Por eso. Esa es la razón, hermanos. Así es de que el Señor Jesús, hermanos, en ese momento en el que el Espíritu Santo está descendiendo, está siendo ungido. Ahora, no significa de que el Señor Jesús, hermanos, anteriormente no tuviera esa relación con el Espíritu Santo, porque acordémonos que Él es completamente humano, pero también es completamente divino, indudablemente. Ahora veamos, hermanos, el testimonio de Dios Padre. Con la aprobación del Padre, hermanos, con lo que sigue en ese pasaje, se completa, hermanos, la intervención de lo que sería la Trinidad, hermanos, en ese acto, en esa escena justamente. Y revelan, hermanos, esa relación tan especial que existe en la triunidad. Estoy empleando otra palabra, en la triunidad. En el Salmo número 2 y verso 7, hermanos, ya hay esas primeras palabras que se mencionaron. Dice el Salmo 2:7. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Entonces, mis amados, está diciendo ya desde el Salmo 2:7, hermanos, esa palabra. Y el resto de lo que vemos en esa declaración también está ahí en Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice de la siguiente manera. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene, ¿qué dice ahí, hermanos? Contentamiento. ¿Y qué escuchamos o qué dice la palabra que se escuchó cuando habla acerca del Señor Jesús? Y dice ahí la palabra: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ahora, si nosotros agarramos el texto, hermanos, y vemos ahí tres cosas, por lo menos ahí muy trascendentes, tres alusiones están presentes. Y dice: tú eres mi hijo. Eso es lo primero. Y luego dice: amado. Eso sería lo segundo. Y lo tercero dice: en ti me complazco, o en ti tengo complacencia. Así que, hermanos, esta aclamación o esta declaración, hermanos, ¿sí?, presenta a Jesús como el Mesías que viene de la línea de David, hermanos. Lo presenta como el Hijo único de Dios, hermanos, que se ofrecerá a sí mismo para el perdón de pecados, como el sacrificio único, hermanos. Y, mis amados, en ese acto de obediencia que el Señor hace, el Señor Jesús hizo, hermanos, recibe justamente la aprobación del Padre. Y hay un pasaje que me encanta, hermanos, ahí en el libro de Samuel, porque dice: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y cuando está diciendo esta afirmación el Padre sobre del Hijo, hermanos, le está honrando. Y le está honrando porque justamente el Señor Jesús le honra a través de la obediencia. A través de la obediencia. Es algo precioso, hermanos, lo que está sucediendo ahí. Así es de que, hermanos, el Señor está ahí de alguna manera diciendo que Él es justamente su Hijo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Lo está afirmando. Lo está afirmando. Le está diciendo que en Él tiene complacencia. Mis amados hermanos, yo espero que algunos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hayamos escuchado una palabra de aprobación de nuestros padres. ¿Cuántos de ustedes recibieron una palabra de aprobación de sus papás? ¿Cuántos de ustedes le dijeron a sus papás: bien hecho, hijo, lo hiciste bien? Algunos de ustedes no levante su mano, nomás levante sus cejas, así como que no vaya a ser que a alguno no le hayan dicho. Pero mire, ahora le tengo una tarea. Si a usted no le dijeron y usted tiene hijos, pues entonces usted afírmelos, apruébelos a sus hijos, para que sus hijos a su vez, hermanos, ellos aprendan y puedan tener ese sentido de identidad.
El Señor Jesús, hermanos, ahí está cobrando, hermanos, el sentido de identidad, porque el Padre le dice: tú eres mi hijo, ¿qué? Amado, amado. En ti tengo, ¿qué? Complacencia. Hay unos comentaristas, hermanos, que su servidor estuvo también ahí revisando. Mencionan que cuando habla acerca de el tú eres mi hijo amado, también es una alusión cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo Isaac, y que el Señor le dice: ¿sabes qué? Ve y vas a sacrificar a tu único hijo, a tu único hijo amado. Y también dice esas palabras, hermanos, porque finalmente Isaac es un tipo de lo que el Señor Jesús hizo, solamente que el Señor Jesús sí fue sacrificado, Isaac no, ¿verdad? En el momento en que Dios vio el corazón del Padre, hermanos, pues no fue sacrificado. Y algunos especulan que por qué tenía ese corazón Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. Pues los sacrificios, hermanos, se ofrecían por causa del pecado. Y Abraham, hermanos, él sabía justamente que su hijo, al igual que todo ser humano, era pecador, y que la única forma de pagar ese pecado era justamente pues con la muerte, no había de otra. Y Abraham tenía tanta certeza de la promesa del Señor Jesús, de la promesa de Dios, hermanos, tenía tanta fe en la promesa de Dios de que en él tendría descendencia, hermanos, que cuando ustedes leen el Nuevo Testamento ahí en Hebreos dice que Abraham, hermanos, lo sacrificó, o iba con esa intención de sacrificarlo, porque sabía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Por eso iba. Hermanos, Dios es soberano y Él puede pedir, hermanos, el sacrificio de sus hijos, de cada uno de sus criaturas, porque Él es Dios y Él es soberano. Pero ahora, hermanos, después de que les comenté eso y su servidor lo estuvo meditando cuando lo estaba ahí revisando, lo trascendente que quiero también que se quede en su mente es de que el Padre afirmó al Hijo. Y cuando lo afirmó al Hijo, hermanos, y el Espíritu Santo descendió, hermanos, entonces se inicia de una manera poderosa el ministerio del Señor Jesús. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida. Si estás entre victoria y victoria, o estás entre victoria, derrota, 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 victoria, caída, derrota, y estás como aquel un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. ¿Sí estoy bien, Irma? Sí, ok. Uno para adelante y dos para atrás. Yo no sé cómo vayas, pero mis amados, los que estamos en Cristo tenemos la afirmación del Padre. Si a ti tus papás no te dijeron que eras un hijo amado, el Señor nos dice a cada uno de sus hijos que somos amados, que somos amados. El Señor nos sustenta, el Señor nos protege, y el Señor, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros porque somos sus hijos amados. Y cuando nosotros en obediencia hacemos lo que Él nos dice, hermanos, pues entonces el Señor honra a los que le honran. Y junto con eso, una vez de que el Señor, Él es afirmado, entonces viene el otro segmento que les acabo de decir, hermanos, otro cambio de escena, y viene la obediencia. No porque en el primero no hubiese obediencia, claro que sí, pero quise destacar primero la empatía, que fue obediencia,
y luego enseguida la afirmación, porque pues eso sí fue enteramente afirmación, y pongo otra vez obediencia, porque aquí se ve otra escena, hermanos, y se ve, hermanos, justamente otra etapa, hermanos, de la vida del Señor Jesús. Dice ahí su palabra de una manera bien clara: enseguida. Si se fijan las palabras que está usando Marcos, dice primero inmediatamente y luego dice allí enseguida, o sea que va, Marcos traía prisa, o sea, va uno tras de otro, hermanos, y dice enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Hermanos, aquí vamos a ver también, hermanos, tres aspectos ahí bien trascendentes. Ahí los voy a ir desarrollando. Primero, él escuchó, hermanos, y obedeció. Él escuchó, percibió, obedeció al Espíritu Santo. Él enfrentó y venció, hermanos, la tentación, venció la pasión, la posición y la posesión, tres áreas en las cuales fue tentado el Señor Jesús. Y después de la prueba, hermanos, viene justamente la recompensa. Así que, hermanos, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, después de la aprobación celestial, mis amados, sigue una guerra espiritual. Después de la aprobación celestial sigue una guerra, hermanos. Alguien le puso por ahí un ataque infernal, la guerra espiritual. Y mire, quiero decirles lo siguiente, que cuando nosotros en nuestro diario caminar como hijos de Dios, hermanos, estamos siendo expuestos sin lugar a dudas a una guerra espiritual. Estamos expuestos a una guerra espiritual todos los días, hermanos, porque nosotros vamos contracorriente. ¿Sí estamos escuchando eso, hermanos? Nosotros vamos contracorriente. Y si vamos contracorriente, hermanos, entonces tenemos esa guerra, tenemos ese desafío, hermanos, porque nos convertimos en la luz, hermanos, para este mundo que está en oscuridad. Nos convertimos en la conciencia para aquel que está obrando mal. En eso nos convertimos, hermanos, en la conciencia, en la luz. Somos un olor, hermanos, de vida para los que se salvan, pero un olor de muerte para los que están en contra. Hermanos, no te toleran porque tú estás siempre haciendo las cosas acorde a lo que Dios quiere que se haga. Y como tú haces las cosas como Dios quiere que se haga, pues entonces tu paso es diferente. Tu paso por la vida es diferente y eso genera, hermanos, fricción. Eso genera fricción. Estas palabras, hermanos, señalan cuando dice ahí la palabra, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Y qué pasó? El Señor fue. O sea, no solamente lo impulsó, hermanos, sino que lo guió, hermanos. El Señor está sujeto a la guía y a la dirección del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y qué significa eso, hermanos? Eso significa de que había un propósito, hermanos, en la vida del Señor Jesús para ir al desierto. Aunque hay veces que nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos, y a veces estamos pasando por periodos difíciles, hermanos, pero hay un propósito en todo ello. Hay un propósito en todo ello, aunque nosotros pensemos, pues, ¿para qué me sirve esto, Señor? ¿No se acuerdan de Job? ¿Sí se acuerdan de Job? Un libro de la Biblia, hermanos, ahí está. Se llama Job, y ese libro de la Biblia, pues resulta de que relata todo lo que le sucede a Job. Hermanos, y Job es descrito como un hombre justo. Así viene al principio, hermanos, sí, dice que es un hombre justo. Y entonces, hermanos, resulta que empieza a haber una serie de dificultades tremendas. Miren, nosotros a veces decimos, no, pues es que estoy enfermo, me está pasando esto.
Pero en lo demás le dice el otro, pues ahí estoy bien. Pero hay otro que dice, no, estoy en crisis económica. Y hay otro que dice, estoy en crisis familiar. Hermanos, Dios obra en cada una de esas crisis. Y hay otras. En cada una de esas crisis Dios obra. Mire, con Job, hermanos, ¿sí? Dice que él era justo. Bueno, Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano, hermanos. Y entonces Job empieza a tener una serie de dificultades. Pero en esa serie de dificultades iba una tras de otra. Ya no era tanto lo duro, sino lo tupido. Job, hermanos, tiene una crisis familiar. De golpe y porrazo se le mueren todos sus hijos. Si estamos hablando de empatía, hermanos, sí, por un momento pongámonos en los zapatos de Job, aunque no quisiéramos. ¿Sí estamos de acuerdo? No queremos. Es más, yo mismo no quiero. Pero pensemos por un momento lo que le está pasando a Job. Job en un día, hermanos, pierde todos sus hijos. Y ya no se reponía, hermanos, sí. Cuando de repente, hermanos, llega y le dicen que pierde todos sus bienes, le entra la crisis económica, ¿sí? De estar acá, hermanos, se viene abajo porque le vuelan, le roban todo, se le destruye todo el negocio, hermanos, se le quemó, hermanos, y se le acabó. Y eso iba uno tras de otro. Hermanos, y quiero decirles que eso no lo provocó Dios. ¿Quién lo provocó? Satanás. Ahora, pero con el permiso y control ¿de quién? De Dios. No sé por lo que estás pasando. Y a lo mejor tú puedes ser una persona justa, yo espero, ¿sí? Justos delante de Dios por la gracia de Él. Y puede ser que estés pasando por crisis familiares fuertes. El enemigo está tratando de hacer lo suyo. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor, hermanos, Él es soberano. Y como hijos de Él, Él tiene el control. Job, hermanos, se le incrementó. Ya no nada más fue crisis familiar y crisis económica. Y le dice piel por piel, pellejo por pellejo. Ahora dame chance de meterle ahí una enfermedad. De esas enfermedades inmunológicas, de que el cuerpo agrede al mismo cuerpo y hasta hay una enfermedad en medicina que se llama síndrome de Job. No sé si sabían, pero hay uno que se llama síndrome de Job, hermanos, sí. Y hermanos, Job, el Señor permite, hermanos, esa circunstancia y entonces ya tiene crisis familiar, tiene crisis económica y tiene crisis de salud. Hermanos, si todas las circunstancias están favorecidas, están causadas por el enemigo, todas esas situaciones son causadas por el enemigo, hermanos, pero Dios no ha perdido el control en la vida de lo que sucede con Job. Y al final del libro podemos encontrar la conclusión, hermanos. Dios lo utilizó para el bien de Job, porque Job al final dice del libro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ¿qué? Te ven, ahora mis ojos te ven. Hermanos, y eso es algo bien impactante, el saber, hermanos, que Dios se revela a nuestra vida en muchas ocasiones a través de la crisis, y de hecho así es como se revela a través de la crisis. Hermanos, cuando el Señor Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, lo manda, va al desierto, hermanos, no va de vacaciones al desierto. Hermanos, el Espíritu Santo lo mandó al desierto y ¿sabes qué es lo que sucede estando allí en el desierto? Hermanos, es tentado y es tentado en las áreas, hermanos, que de manera global el ser humano es tentado. El Señor Jesús fue tentado, hermanos, sobre la pasión. Muy bien, vamos a ayudarle aquí al hermano, si lo podemos pasar para allá atrás, ¿sí? Muy bien.
Vamos a orar en este momento por este varón que está aquí, hermanos. Oren, hermanos. Señor, en tus manos está este varón. Señor, te rogamos que tú obres, Señor, en la vida de él y que este problema de salud que tiene él venció sobre lo que es la posesión. En los otros evangelios se muestra con claridad, mis amados hermanos, las situaciones o las cosas por las que él fue tentado, hermanos. No es el propósito de Marcos estar enunciando todo lo que los otros evangelios dijeron, pero quiero decirles de que el Señor obra, hermanos, sobre esas tres áreas y que son las áreas, hermanos, en las que el ser humano, hermanos, es tocado y es trastornado, hermanos, para que el enemigo hace de las suyas, hermanos, para que pueda sucumbir en alguna de esas. Y cuando sucumbe en alguna de esas, hermanos, entonces el enemigo pues haga de cuenta que ya enganchó a la persona y aquí la tiene cautiva. Así es de que en el nombre del Señor, hermanos, sí, el Señor Jesús venció, hermanos, y esto es lo interesante, esto es lo hermoso, hermanos, sí. El Señor Jesús, hermanos, estuvo en ese desierto y en ese desierto el Señor Jesús venció. El pueblo de Israel, hermanos, estuvo en el desierto durante 40 años. Y en esos 40 años, hermanos, el pueblo de Israel fracasó en repetidas veces por su desobediencia e incredulidad. El Señor Jesús, hermanos, en esos 40 días que son alusivos a los 40 años, Él tuvo éxito, hermanos, porque Él venció en cada una de las áreas, hermanos, que el pueblo, hermanos, reprobó y que nosotros, seres humanos, reprobamos. El Señor Jesús, entonces, mis amados, Él tuvo éxito y Él recibió la aprobación de Dios. ¿Cuál es el propósito en medio de todo esto, hermanos? En Hebreos 2:18 se nos da, hermanos, la respuesta. Hebreos 2:18 dice ahí de la siguiente manera: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, hermanos, si nosotros somos tentados en alguna de estas áreas, hermanos, tenemos a alguien que nos puede socorrer. Porque Él nos entiende, Él sabe lo que está pasando en nuestra vida, Él nos conoce a la perfección, hermanos, sabe por dónde nosotros podemos claudicar, hermanos, y el Señor nos toma y nos saca adelante. En Hebreos mismos, ahí en el 4:15, Hebreos 4:15 dice de la siguiente manera también, mis amados hermanos, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando dice allí que no pueda compadecerse, hermanos, ¿sabe qué es lo que significa? Eso significa empatía, hermanos. Empatía. El Señor se compadece de nuestras debilidades porque Él sabe de dónde cojeamos, hermanos. Si no dice uno que fue tentado, ¿en qué, hermanos? En todo, según nuestra semejanza. Así que no podemos decir, no, esto por lo que yo paso, nadie pasa. Hermanos, sin lugar a dudas la experiencia de cada uno de nosotros es diferente y alguno tendrá una crisis de salud tan intensa y tan prolongada que dice: no, hombre, pues es que ustedes no saben de lo que estoy hablando. Y puede ser que sí sea cierto, porque a lo mejor el que está ahí a su lado está con salud. Igualmente el de la crisis económica, igualmente el de la crisis familiar. Pero el Señor Jesús fue tentado, que dice ahí, en todo. Él sí lo entiende. Él sí lo entiende.
Ahora, no significa, hermanos, que no podamos acompañar a alguien. Claro, hay que acompañarlo. Lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que se alegran, hermanos. Sí. Pero tenemos uno, hermanos, que Él es poderoso y que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, y agrega ahí en Hebreos, pero sin pecado, sin pecado. Así que Jesús tuvo éxito y recibió la aprobación de Dios. Hermanos, ¿para qué esto, hermanos, nos ayuda a nosotros como sus hijos, hermanos? Porque su victoria sobre el rey de este mundo, hermanos, trae seguridad al creyente. Por eso, porque ahora nosotros podemos tener seguridad. Podemos saber, hermanos, que hay alguien que sí venció. O sea, humanamente hablando, cuando se refiere ahí que Él venció, hermano, no está diciendo que fue en su parte divina, está diciendo que fue en su parte humana. El Señor Jesús padeció la tentación en su parte 100% humana, y solamente que Él, hermanos, venció. Esa es la situación. El Señor venció. Y puesto que Él venció, entonces nosotros ahora, hermanos, también tenemos esa posibilidad de también, como el Señor Jesús, vencer, hermanos, porque el Señor nos modeló el camino. Y finalmente, hermanos, viene la predicación. Una vez que estuvo listo, una vez que Él mostró esa empatía, una vez que recibió la aprobación del Padre, una vez que fue obediente y fue y se fogueó allá en el desierto, hermanos, el Señor Jesús inicia su ministerio, hermanos, predicando. Y otra vez Marcos, hermanos, cambia de escenario. Y hermanos, él dice, después que Juan había sido encarcelado, o sea, otra vez, ya Juan el Bautista ya acabó su ministerio, ya no nombra más detalles de Juan el Bautista, sino que dice que ahora él está encarcelado. Y entonces pone el siguiente escenario. Jesús dice, vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Jesús vino a Galilea, hermanos, predicando el evangelio de Dios. Eso lo está diciendo, hermanos, en el verso 14. Hace un momento lo acabamos de leer. Si usted abre su Biblia, mi amado hermano, y entonces se va a Marcos 1:1, dice ahí, principio del evangelio de Jesucristo. Principio del evangelio de Jesucristo, hermanos. Y aquí dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Otra implicación más. Y esta implicación significa que Jesucristo, ¿qué es, hermanos? Es Dios. Y que tanto el evangelio de Jesucristo que se mencionaba arriba como el evangelio de Dios que se está mencionando en este versículo es justamente el mismo. Es el mismo. Ahora, entendamos lo siguiente, mis amados hermanos. Marcos hace un súper resumen. Fíjense bien, la predicación que Marcos hizo aquí es como en 30 segundos. Nosotros ya llevamos aquí casi media hora. Pero Marcos dice así en el verso 15, ese es el resumen, hermanos, del mensaje. En el verso 15 dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahí está la predicación, hermanos. Ahí está la predicación que el Señor Jesús estaba proclamando en aquel momento. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto? Hermanos, cuando el Señor Jesús dice el tiempo se ha cumplido, hermanos, es porque en el esquema, en el tiempo de Dios, fíjense bien, en el tiempo de Dios, no en el cronos es el del hombre, en el kairos, el kairos, en el tiempo de Dios, hermanos. En el tiempo de Dios van apareciendo sucesos, hermanos. Van apareciendo sucesos y Él se está revelando, hermanos, a la humanidad. En nuestro cronos,
en nuestro tiempo, o sea, en los años que nosotros tenemos, unos más chiquitos y otros más grandotes, hermanos, Dios se sigue revelando a nuestra vida. Y hay un momento en nuestra vida, hermanos, en que el tiempo se ha cumplido. En que el tiempo se ha cumplido. Ahorita en la mañana, en lo que es la escuela bíblica, su servidor empezó a compartir el testimonio de su servidor y les decía que me tocó ser evangelizado por un grupo, hermanos, de misioneros que tenían un evangelismo así muy estilo Juan el Bautista, hermanos, sí. Y empezaban, yo estaba chamaquito y tenía más o menos como unos 8 o 9 años y empezaban compartiendo el evangelio diciendo, son pecadores. Pues casi como diciéndonos generación de víboras, ¿sí? O sea, son pecadores, dice, ¿por qué? Porque han transgredido la ley de Dios, han transgredido los mandamientos. Has mentido, ese es uno de los mandamientos. Y yo les hago la misma pregunta, ¿alguno de ustedes ha mentido? Y el que está pensando que no, ¿qué es, hermanos? Es un mentiroso, hermanos. Entonces ya mintió, hermanos. Y no solamente eso, ¿verdad? Y luego nos decía, pues yo estaba chavito y lo dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, hazle caso. O sea, en palabras como para que un niño lo entendiera. Hazle caso a tus papás, reconócelos y les haces caso. Y pues yo todo chavito, hermanos, pues fíjense, ya mentí y luego aparte hago caso. Pues claro que a veces sí y a veces qué, y a veces no, y otras veces pues tampoco. Otras veces tampoco. Y ya llevamos 2. No les voy a dar la lista de los 10 mandamientos ahora, hermanos, ¿sí? Pero mis amados, así era. ¿Y sabe qué, hermanos? Así es. Mientras que no te digan que eres hipertenso, chance y te da el infarto y ni cuenta te diste. Pero mientras espiritualmente alguien no te diga que eres un pecador, y ya presentamos una lista de pecados la semana pasada. Si tú quieres saber esa lista de pecados, a ver si haces tu checklist, entonces métete ahí a Efesios capítulo 4 y a Gálatas capítulo 5. Lo vimos en el sermón de la semana pasada, sirve que lo vuelves a repasar. Y entonces ahí, hermanos, dice ahí que se quite de ustedes toda gritería y toda malicia y todas palabras deshonestas, y dice que se debe quitar de nosotros todo rencor, toda lujuria y toda una serie de cosas, hermanos, que son manifiestas las obras de la carne. Hermanos, el Señor Jesús, hermanos, volvió a reafirmar lo que el profeta había dicho. Y el profeta había dicho que había necesidad de arrepentirse de los pecados. Y el Señor Jesús está diciendo eso. El tiempo se ha cumplido. Así que tu tiempo, mi amado hermano, sigue corriendo. Y en algunos, hermanos, el Señor se reveló a temprana edad. Finalmente su servidor, alrededor de los 11, 12 años, el Señor me dio tanta convicción de pecado a través de su Espíritu Santo que tuve que venir a los pies del Señor Jesús, hermanos, para pedirle perdón, porque ahora sí, hermanos, se fue acumulando en mi mente y en mi corazón todas aquellas cosas que sabía que estaba haciendo mal y que, hermanos, eran desagradables delante de Dios y se llaman pecados. Así es de que cuando el predicador en aquel momento, hermanos, empezó a decir que era necesario, hermanos, en Efesios capítulo 6, ponerse el yelmo de la salvación y que Dios obraba aquí como una protección en tu mente, y tenías que tener eso, y que había que ponerse el escudo de la fe, y nos empezó a explicar lo que implicaba tener fe, hermanos, en la obra del Señor Jesús. Y que, hermanos, para eso había que mostrar confianza en la obra del Señor Jesús, y que el paso que teníamos que hacer, hermanos, era justamente lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, lo que Marcos dice que el Señor Jesús dice. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, y enseguida viene la palabra clave: arrepiéntanse. Y es necesario, hermanos,
que los que estamos aquí también procedamos al arrepentimiento. Mira, mi amado, si tú no has procedido al arrepentimiento, hoy es el día. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo se ha acercado. El mañana no es nuestro, hoy es el día. Hoy es el tiempo. Así que, si hoy es el tiempo, entonces es el momento en que tú le digas: Señor, sí, aquí estoy. He entendido que sí soy pecador. He mentido, he blasfemado, he tomado el nombre de Dios en vano. Tengo otros dioses, a lo mejor no tengo a alguien sobre quien yo me arrodille, ni me voy de rodillas ni me voy caminando, pero tengo otro tipo de dioses que están ahí, que ocupan tu lugar, Señor. Y cuando procedemos al arrepentimiento, un giro de 180 grados, el Señor, hermanos, sí, ve con agrado ese paso. Ve con agrado ese paso. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor ve con agrado ese paso. Y entonces, ¿sabes qué nos dice? Arrepiéntanse. Y enseguida dice: y crean. Dice: y crean, hermanos. Crean en el Evangelio. En otras palabras, pongan su confianza. El Evangelio, hermanos, no es un libro. El Evangelio es un mensaje. O sea, en otras palabras dice: arrepiéntanse y pongan su confianza en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es el mensaje, hermanos, que se dijo ahí cuando esa multitud de ángeles le dieron el aviso a los pastores: en la ciudad de David os ha nacido, que dice, un Salvador. Ese es el mensaje, hermanos. El Salvador vino a este mundo. El Salvador ocupó nuestro lugar, ocupó tu lugar, porque eres un pecador. Ya me lo dije a mí mismo. Eres un pecador. Y puesto que ocupó tu lugar, pues entonces el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. El bautismo del que dijimos ahorita ahí en Lucas, hermanos, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, fue el sacrificio. Él sí fue, no como Isaac, nada más que él en obediencia fue, pero el Señor Jesús fue y fue sacrificado, hermanos. Y fue ese acto de obediencia fue grato delante de Dios, y el Señor resucitó, y cuando resucitó cobró vigencia todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo. Y el Señor, Él está diciendo, hermanos, sí, arrepiéntete y cree en el mensaje de que necesitas un Salvador. Y aunque hay un punto de partida en el cual por primera vez lo haces, lo seguimos necesitando, hermanos, los que hemos puesto nuestra confianza en Él todos los días. ¿Cuál es la conclusión, hermanos, de todo esto? De que hoy es el tiempo, porque el reino de Dios está a la puerta. Y solamente, hermanos, los valientes lo arrebatan. Nada más los valientes lo arrebatan, exclusivamente. El Evangelio, el mensaje se ha proclamado, y mi amado demanda una respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? El Señor Jesús estaba justo, hermanos, acompañando a la familia de su amigo Lázaro. Ahí en el Evangelio de Juan, hermanos, y en el capítulo 11 está ahí con él, con la familia. Y entonces llega con su familia y llega con sus hermanas. Y entonces una de ellas
está reclamándole al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice allí en Juan 11:23, le dice una palabra bien certera. Le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí es algo bien sorprendente, mira mi amado. Marta conocía a su hermano Lázaro y conocía la fe de su hermano Lázaro. Pero el Señor Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y sabe qué fue lo sorprendente? Que Marta conocía la fe de su hermano Lázaro y tenía la certeza de que él iba a resucitar. Pero el Señor Jesús conocía el corazón de Marta, que había estado con él mucho tiempo, hermanos, en diferentes visitas. Pero ¿sabes qué? Marta todavía no había entendido el evangelio. Y entonces el Señor Jesús le dice algo bien sorprendente en la última parte de este versículo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? El Señor la tenía que afirmar. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio demanda una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Para la gloria de Dios, hermanos, está escrito aquí, hermanos, que ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿En quién has puesto tu confianza? Sabes que eres un pecador. Y el Señor Jesús te dice en esta hora, arrepiéntete. Arrepiéntete y pon tu confianza, dice el Señor Jesús, en el evangelio. Y el evangelio es la persona de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, dándonos la promesa del perdón y de la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, después de que escuchamos este mensaje, podamos tener una respuesta. Y así orando, quiero hacerle dos invitaciones nuevamente. Y la primera invitación tiene que ver con la pregunta que el Señor Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Estás consciente de que necesitas arrepentirte porque sabes que has pecado? ¿Estás consciente de que necesitas ponerte a cuentas con Dios? Porque si no te pones a cuentas con Dios, estás perdido por la eternidad. Pero si el día de hoy el evangelio, la palabra, ha sido clara en tu mente y en tu corazón, el Señor te dice que creas en Él, que te arrepientas y que vengas a sus pies. Si hay alguno que no lo ha hecho antes, pero hoy lo quiere hacer, hoy ha entendido esta parte del evangelio y lo quiere hacer en este momento, yo te animo para que oremos juntos y en este momento te pongas de pie allí en tu lugar. ¿Hay alguno que no lo ha hecho antes, pero hoy lo quiere hacer? Ponte de pie y voy a orar contigo. Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Hay alguien más, hermanos? Dice su palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Hay alguien más que lo quiera hacer en esta hora? Muy bien. Voy a orar por ti, varón, que estás puesto de pie. Señor, bendice a este varón. Tú conoces su corazón, tú conoces todo su ser. Y permite, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, haga lo que tenga que hacer en su vida. Y que él, en arrepentimiento de sus pecados, el día de hoy ha decidido poner su confianza en ti. Señor,
que tu Espíritu Santo ahora lo afirme y pueda obrar en su vida, dándole la seguridad de que cuando venimos a ti, Señor, tú no rechazas al corazón contrito y humillado. Bendícele a este varón y que el día de hoy sea un parteaguas en su vida, un antes y un después de Cristo. Que así sea, Señor. Amén. Y así orando, mis amados hermanos, el Evangelio quiero decirle que es para todos, todos los días. Es para todos y todos los días. Y yo espero que hayas entendido esto. Y si lo has entendido, entonces creo que debes de saber que día tras día nosotros somos apartados para Él y necesitamos proceder al arrepentimiento continuo todos los días de nuestra vida y confesar nuestro pecado. Y su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si lo has entendido, entonces ponte de pie y vamos a concluir este culto. Señor, gracias porque tu evangelio es claro, porque tu mensaje sigue siendo vigente y porque en esta hora nos has concedido, Señor, el poder proclamar tu palabra. Y mi Señor, te ruego que esta semilla se quede en la mente y en el corazón de todo aquel, Señor, que aún no ha puesto su confianza en ti. Y que tú le des la oportunidad todavía, que tengas compasión de él o de ella, para que proceda, Señor, al arrepentimiento y para que se vuelva a ti el único Dios verdadero. Ahora, mi Señor, ruego por el resto de tu iglesia, que puestos de pie hemos entendido que todos los días el evangelio sigue siendo vigente, la buena noticia. Señor, tú nos has afirmado de que somos tus hijos y tu Espíritu Santo, Señor, nos lleva de gloria en gloria, nos transforma día tras día, nos limpia de toda maldad. Confesamos, Señor, delante de ti nuestra maldad, con la certeza de que tú nos perdonas y que nos limpias de todo pecado y de toda maldad. Que así sea. Bendice pues a este varón que se puso en pie, siendo un parteaguas hoy en su vida, que sea un antes y después de Cristo, y al resto de tu iglesia que estamos de pie. Señor, que tu bendición sea con todos y cada uno de nosotros, que nos lleve, Señor, en paz hasta nuestros hogares, que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a entonar este canto y así estaremos despedidos.